Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Yacambú del Diplomado de Formación de Tutores y hoy vamos a hablarles sobre el método etnográfico de investigación. Somos el equipo número 5 y está integrado por la profesora Lisbeth Osal, el profesor Juan Blanco y mi persona, Yolisek Dósimo. Nuestra tutora es la doctora Belkis Mendoza. La investigación etnográfica está enmarcada dentro de las variantes de la investigación cualitativa. Según la sección de Malinowski, la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas, recordando que Malinowski se considera el padre de la etnografía. Visión general del método. Orígenes. Se considera que Heródoto era uno de sus primeros exponentes, puesto que él es el padre de la historia y habla en sus relatos sobre su contacto con etnias de diferentes tipos. Y los colonizadores, cuando van a Latinoamérica, también hablan de sus experiencias con los indígenas. Evolución de la cultura de los seres humanos. Estudiada en esta etnografía, fundamentación teórica. La etnografía habla de las ciencias sociales basada en pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos, estructura y sistemas. El mayor problema que las realidades humanistas han planteado a la ciencia tiene sus inicios en su propia naturaleza, es de carácter inductivo, es holística y naturalista, basado en una metodología cualitativa estructurada en donde estudian el comportamiento de los individuos. Se basa en la observación directa, debe ser especialista en la descripción de los detalles, igual estudian etnias muy pequeñas para poder comparar lo que los individuos dicen con lo que ellos están observando, resguardar tal cual se realizaron los hechos y las observaciones. Para explicar los hechos ocurridos, hacen uso de los documentos personales como cartas, biografías, fotos, cuadros, toda cualquier información o documento que les sirva para registrar lo que están estudiando. La investigación debe ser de campo. El etnógrafo debe ir hasta la tribu o hasta el grupo indígena o al lugar donde van a hacer la observación. Procedimientos analíticos y sistemáticos. Está muy ligado a la psicología de la Gestalt, donde hablan del hombre y del que van existiendo nuevos paradigmas estructurales y sistemáticos. La observación no se puede hacer de una manera separada. El hombre no se puede descomponer como una mezcla química. No podemos utilizar ninguna de las leyes científicas ni fórmulas matemáticas en este tipo de investigación. Ahora continuamos con la profesora Lisbeth Osal. Continuamos con el planteamiento del problema. En una investigación etnográfica, el problema emerge de la dinámica que se va a realizar o que se está estudiando por el investigador, ya que toda investigación va en busca de algo desconocido. Los etnógrafos se sienten estimulados cuando ellos mismos se comprometen en un nuevo estudio de campo, porque son guiados más bien por una idea general y tienen áreas bien predeterminadas. El aspecto más importante para ello es sentirse libre para poder descubrir problemas que en un momento determinados va a ser su problema inmigrante que ellos van a significar. E igualmente en una investigación etnográfica siempre implica riesgo y va dirigida hacia la verificación de hipótesis o intuiciones. También es orientada a descubrir nuevas hipótesis y teorías. Está respaldada por la epistemología y metodológicamente por ideas expuestas. Pero todo ello va a tener implicaciones que deben ser aclaradas para obtener resultados. La ventaja de la investigación etnográfica es que él se siente libre para aperturar hacia la orientación naturalista y fenomenológica. Por ello es caracterizada por unos descubrimientos fortuitos. E igualmente la alternativa metodológica, los métodos que se utilizan para poder comprender el sistema vienen a permitir y a captar la naturaleza que se va a estudiar. Es decir, en la totalidad de las partes que forman la dinámica propia, y no se puede comprender
todo sin ver sus pares, pero podemos ver las partes sin comprometer el todo. En una separación de cada uno de los elementos que frecuentemente nos lleva a perder o a ver las realidades que van a constituir esa estructura. En el proceso de análisis va a ser complementado de una forma continua y sistemáticamente con el proceso de la síntesis y, muy importante, la interpretación que se aplique a la teoría, al círculo hermenéutico. En el proceso de investigación se vienen a distinguir tres etapas muy importantes, y una de ellas es la determinación del nivel de participación, que sigue con atención las reacciones de una entrada de un no oficial en el seno de esa comunidad estudiar, y se va a identificar con el ambiente que trata de percibir cómo es visto los miembros del grupo, es decir, van a estar con él y no dicen que otros van a hacerla. Y en la recolección de la información, que es muy importante para poder hacer la interpretación, la información que se busca es aquella que se relacione y tenga que ver una ayuda a descubrir mejor las estructuras que significan. Y por ello, la conducta de este estudio es muy importante, sobre todo la interacción verbal, la conducta no verbal, los gestos, las posturas y las mímicas. Por eso la técnica primaria para recoger esta información es la notación de campo. Y por tercero, el nivel de objetividad. Debemos cuidar y seleccionar las muestras y la empatía que se logra con los sujetos, y debemos conocer el qué, el quién, el dónde y el cuándo. Por lo tanto, la muestra para esa estructura viene a ser estudiada de una manera a fondo y representativa para mencionar. A continuación lo dejo con mi compañero Juan Blanco. Continuando con la investigación etnográfica, nos encontramos con la confiabilidad y validez. Para que una investigación sea confiable, debe ser estable, segura y congruente. Esta además tiene dos caras, una interna y una externa. La interna implica varios observadores evaluando una misma realidad y al final deben concordar en los resultados o conclusiones. En el caso de la confiabilidad externa, existen investigadores independientes evaluando diferentes realidades en tiempos y situaciones diferentes, y estos también deben concordar en los resultados. Esto es basado en los expertos Leconte y Goetz en 1982, citado por Martínez Migueles. En cuanto a la confiabilidad externa, también existen varias premisas, como son precisar el nivel de participación y la posición del investigador, identificar claramente los informantes, el contexto en que se recogen los datos etnográficos, identificar los supuestos y metateorías y precisar los métodos de recolección de la información. Acá es importante destacar que juega un papel muy importante en lo que es la participación, el involucramiento que tiene el investigador con los informantes. Por ejemplo, si el investigador es del sexo masculino y las informantes del sexo femenino, van a haber ciertos datos que éstas pueden ocultar o reservarse. En el caso de la confiabilidad interna, para mitigar las amenazas se debe usar categorías lo más concretas y precisas posible, presenciar que existan varios investigadores, asegurar que lo visto por el investigador coincide con lo visto de la realidad, y el uso de recursos para conservar la realidad presenciada, como grabaciones de audio, video, tal cual como se lo ha mencionado mis compañeras. En el caso de la validez, para que una investigación sea altamente válida, se debe observar, medir y apreciar esa realidad y no otra. Esto es validez interna. Y para que exista una validez externa, además se deben tener conclusiones que sean aplicables a grupos similares. Es importante destacar que la fuerza mayor de una investigación etnográfica consiste en recolectar la información más las técnicas que se utilicen en analizando los datos, y estas a su vez deben ser perfectibles, es decir, mejorables en el tiempo. Pueden existir problemas y dificultades, como pueden ser cambios notables en los datos recogidos al inicio y al final de la investigación. El nivel de participación del investigador, como ya se ha dicho, puede crear nuevas realidades o modificar las existentes. La credibilidad de la información puede variar, bien sea por percepciones o prejuicios, tanto del investigador como de los informantes. En cuanto al análisis de datos, se deben conocer los resultados de las investigaciones y teorías previas, ya que basado en una teoría se pueden generar otras. Estas son las metateorías. Y las estrategias usadas pueden ser variadas en la metodología, como son procesos inductivos deductivos, la analítica, técnicas de comparación constante.
protocolos estandarizados, entre otros. Finalmente, queríamos destacar que nos basamos en el libro de Martínez Miguelés, en su libro Ciencia y Arte de la Investigación Cualitativa. Esperamos haya sido de su agrado y se abre el ciclo de preguntas y respuestas.